Ahora empezamos a grabar. Vamos a poner de nuevo un poquito la música del rap que nos canta el Nigun Ataque el Mistater. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Nos hackearon la cuenta de YouTube de nuevo, entonces no puedo transmitir por allí, pero como la estamos por recuperar y Ángel Rodríguez es administrador de la cuenta, podemos subir el video, así que esto se va a grabar y lo vamos a subir después a YouTube también. Esperemos que en estos días volvamos a recuperar la cuenta. Muy bien. Entonces, les quería decir que Besrat Hashem, acabamos de salir de Purim, el 15 de Adar Bet, y un mes después exactamente es la fiesta de la redención. Y dicen los sabios que tenemos que unir una redención con la otra redención. Y quería empezar esta charla de Tania con un par de asuntos que tienen que ver con la época en que vivimos. Ya habíamos hablado y publicamos en distintos lugares que la mejor forma de terminar con las guerras y traer la redención es difundir la Torá a todas las naciones. Entonces este proyecto es parte de esa idea que no es algo nuevo, ya esto viene de la época en que Yoshua entró a la tierra de Israel, donde escribió la Torá en 70 lenguas, tal como hizo Moshe Rabbeinu, y escribir la Torá en 70 lenguas no tiene otro motivo que hacer que la Torá sea conocida por todos. Y como en estas épocas la difusión de la Torá también está un poco maltratada, está mal interpretada, y cada uno trae sus ideas de acuerdo a sus propios intereses. Entonces también es una mitzvah traer la palabra de los sabios de Israel, que tienen por providencia divina la sabiduría de Dios puesta en ellos. Entonces, hablamos de Purim y hablamos de Pesach. ¿Qué relación hay entre Purim y Pesach? Por un lado, en Adar festejamos que matamos a Amán, pero no es suficiente, tenemos que tener cuidado también con Ahasverosh. ¿Qué pasa con Ahasverosh? En Adar, cuando entra Adar, aumentamos en alegría, pero ya llegamos al fin. ¿Qué vamos a hacer con esta alegría de Adar cuando se termine el mes? Este Shabbat empieza el mes de Nisan. Entonces, un momentito. Desde el comienzo nos alegramos, pero ahí no dice que tenemos que detenernos. Hay que seguir llevando toda la alegría de Adar al resto del año. Porque a partir al final de Adar, aumenta la alegría también. Y así conectamos con la alegría de Pesach. Los sabios dicen entonces que hay que lismoj, unir una redención con otra redención. Entonces apenas termina Adar, comienza Nisan, que desde el primero de Nisan ya estamos con el tema de Pesach. Entonces tenemos que confiar que la redención
de Purim se va a extender también a la redención de Pesaj. Entonces, ¿cuál es el significado interior de estas dos redenciones, las dos Geulot? En Purim, el rey malo es Ahashverosh, Asuero. En Pesaj, ¿quién es el antihéroe? El faraón. ¿Qué caracteriza a Ahashverosh, a Asuero? Su deseo lujurioso. En hebreo, ta'avot, las ta'avot. En el alma, en la psiquis de la persona, eso simboliza la lujuria, el deseo por los placeres mundanos. Por otro lado, el faraón representa otro aspecto de nuestra psiquis que tenemos que rectificar. Él, si se acuerdan, dijo, el Nilo soy yo y yo me hice. Él se hizo a sí mismo Dios. ¿Y eso que es en la psiquis? Es Gaba, el orgullo. Entonces, Purim nos da el poder para liberarnos de la lujuria, del deseo lujurioso por las cosas mundanas y placeres. Y en Pesaj tenemos que luchar por el orgullo interior. Y todo eso a través de la alegría. La alegría es el mundo de la libertad. Es el poder que libera de la lujuria y del orgullo, y eso lo podemos entender porque todos sabemos que cuando uno está feliz, está menos esclavizado a sus pasiones, a las malas cualidades. Entonces, si combinamos la alegría de Purim con la alegría de Pesaj, conectamos estas dos redenciones en nuestra psiquis, en nuestra alma. Si vemos eso un poco más profundo, la raíz de toda lujuria, en hebreo se dice Tava Kedoshá, el deseo sagrado por Dios. Entonces, ustedes saben que todos los aspectos negativos que hay en el mundo siguen existiendo porque tienen una raíz positiva, tienen un punto de luz en su interior. Entonces, el deseo que nos mueve, las pasiones por el mundo físico, por los deseos físicos, en realidad el origen es el deseo sagrado, que es el deseo por Dios. Estamos buscando a Dios. Cuando no hay Torah, se lo busca en lugares equivocados. Entonces la Torah nos enseña cómo satisfacer el verdadero deseo, las verdaderas pasiones de las personas. Rabbi Hillel Miparis decía que si la persona supiera el placer que existe en conectarse a Dios, dejaría todas las pasiones de lado, todas las lujurias. Entonces, el punto es lograr expresarnos desde este punto sagrado que tenemos en el interior, aquí en el mundo, no solamente esperar que el alma se libere del cuerpo, hacerlo dentro del cuerpo. Y esta es justamente la tarea del Tanya, es la tarea de ver cómo entrar dentro de nosotros mismos y hacer todas esas cosas que necesitamos, que desea verdaderamente el alma, que somos nosotros, de la manera correcta. Entonces decíamos que la raíz de todo deseo mundano, de toda lujuria, es el Tabat Kedoshá, el deseo y las pasiones sagradas, que es el deseo por Dios. Y tenemos que tratar de expresar eso en nuestra realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que Dios deseó tener una morada aquí abajo, en el mundo inferior, lo que se llama Tirabet Tachtonim.
Y esa es la pasión que tenemos que suplir a Dios. Por otro lado, Hashverosh combate este tipo de pasión. Trata de aferrarnos al mundo y separarnos de nuestra verdadera deseo por Dios. ¿Qué significa? Que buscamos nuestros propios placeres y no el placer de Dios. Cuando uno busca el placer de Dios, surge que encuentra que también ese es el verdadero placer nuestro. Por otro lado, el Ahasvero, el faraón, ¿qué es lo que buscaba? El faraón busca el autoengrandecimiento. Incluso cuando la persona tiene buenas intenciones, trata de mostrar que esas buenas intenciones son de uno mismo. Entonces, ese orgullo que nosotros tenemos por las cosas buenas, tenemos que trasladarlo al orgullo sagrado. En hebreo, orgullo se dice gava. Deseo es tava y orgullo es gava. Hay un orgullo sagrado, tava kedoshá, y hay un deseo sagrado que es tava kedoshá, y hay un orgullo sagrado que es gava kedoshá, que es el orgullo de Dios. Y el faraón combate justamente este orgullo por Dios, metiendo dentro de nosotros el orgullo por nosotros mismos. Hay más profundo todavía. Si nosotros profundizamos y llegamos a ese núcleo puro del alma, vemos que nuestro deseo más íntimo es introducir a Dios en nuestro mundo. Tal como la novia anhela unirse con su novio, con su amado. En hebreo, la palabra novia se dice kalá. Y esa kalá viene de kalota nefesh. Kalot es cuando, como pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, su alma se fue del cuerpo de tanto deseo por conectarse a Dios. Entonces nuestra pasión por conectarse con Dios tiene que ser como esa novia que quiere unirse a su marido, pero para traer un fruto, para formar una familia, o sea, para hacer que eso se manifieste aquí abajo y no que el alma se vaya del cuerpo. Por eso está dicho que los justos desean solo cosas buenas. Incluso el orgullo del justo no es el orgullo por sí mismo, sino es el orgullo de alabar a Dios y glorificar, como dijo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando cruzaron el mar. Shira la Hashem Kikaoga, cantamos a Hashem porque Él se enorgulleció de los orgullosos. Ese es el Dios en que nosotros creemos. Entonces, la alegría verdadera es ser infinitamente feliz en nuestra relación con Dios. Y esa alegría infinita nos libera de todas nuestras limitaciones y de todas nuestras cualidades no perfectas, y entonces podemos hacer que nuestros deseos y nuestros orgullos sean positivos. Una de las formas de lograr esto es a través de la anulación y de la humildad. Ser simples e ir simples frente a Dios. Baruch Hashem,
le vamos dando la bienvenida a todos aquellos que van entrando. Tengo que mirar la pantalla todo el tiempo para ver que darle entrada a toda la gente. Y ahora que ya somos un grupo bastante, ya somos más de 2 minyanim, quiero compartir la pantalla para que digamos Teilim juntos. Después les voy a contar una historia del Rebbe muy interesante que tiene que ver también con lo que pasa en nuestra época. Y después vamos a estudiar un poquito de Tanya. Les voy a compartir la pantalla con los salmos. Acá no les puse el Salmo 23 que yo quería leerles. El Salmo 23, todos lo conocen, es el salmo que se dice en honor a aquellos que se fueron. Y también lo decimos en Shabbat, con el placer de Shabbat. Dice el Salmo 23, David lo compuso describiendo su enorme confianza en Dios cuando estaba en el bosque de Jeret y casi murió de hambre, de no ser porque Dios le concedió un saboreo previo del mundo venidero. Entonces, Besrat Hashem, que todos aquellos que están sufriendo ahora de hambre y buscan refugio, escapándose de la guerra, incluso también los soldados rusos, que ellos están siendo enviados por la fuerza a algo que no quieren, también para los soldados ucranianos y para todo el pueblo, todos los pueblos del mundo, que llegó el tiempo de ser liberado de los tiranos. Dice el Salmo 23, Mismor le David, Adonai Roí lo Exar, vino de ella y Arditzeini, Almei Menujot y Enachleini, Nafshi Yeshobe Bianjaini Beleitzede Leman Shemo, Gam ki Eles Bekei Salmavet lo Irara, ki Atai Madi Shibteja Unshanteja, Ema Inahamuni, Taroch Lefanai Shulchanege Tzorerai, y Shanta Bashune Roshiko Sirrebaya, Achtoba Jefe Defuni, Kolemei Hayai, Beshapti Bebeita, Donai Leorejan. Cuando rezamos, cuando decimos nombre de Dios, nos cubrimos 2 veces la cabeza, porque nosotros todo el tiempo tenemos cubierta la cabeza. Entonces, para aumentar el honor y la adoración a Dios, nos cubrimos nuevamente. Cuando tenemos el talit, no hace falta, tenemos el talit que nos cubre. Cuando no tenemos el talit, ponemos el sombrero. ¿Qué dice el Salmo 23? Un salmo por David. Hashem es mi pastor, nada me ha de faltar. En verdes praderas me hace recostar, me conduce junto a aguas tranquilas. Él revive mi alma, me guía por sendas de rectitud en aras de su nombre. Aun si anduviere yo por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado, ellos me consolarán. A ver si hay alguno que quiere entrar. Ah, sí. Tú prepararás una mesa para mí ante mis enemigos. Han ungido mi cabeza con aceite, mi copa está colmada. Solo bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo he de morar en la casa de Hashem por muchos largos años. Y ahora, ustedes saben que esta semana fue, la semana pasada fue el aniversario, no, ¿cuándo fue? Ayer fue el aniversario de la Rabanit. Acá atrás mío tengo una foto con el Rebbe y la Rabanit juntos. Fue el aniversario de la Rabanit y el 11 de Nisan, este Shabbat es primero, el 11 de Nisan es el aniversario de nacimiento del Rebbe. Entonces,
Vamos a leer 3 Teilim que son cortitos. Yo lo leo en hebreo, ustedes lo pueden leer en castellano aquí. Estos salmos fueron obtenidos de la página de Chabad en español. Hay mucha difamación. Y eso es algo que a veces es más difícil, es más duro que las armas mismas, como dice David. Entonces el Salmo 120 es el salmo que se lee en este momento por el Rebbe, que se cumple está en 119 años, y decimos el Salmo 120. A partir del 11 decimos el Salmo 121. Y de la Rabanit, hasta esta semana decíamos el 121. La Rabanit es un año mayor que el Rebbe. La Rabanit Hayamushka. Y a partir de ahora decimos el 122. Por eso pusimos los 3 salmos aquí. Son cortitos, así que se los voy a leer en hebreo. Ustedes mientras lo dicen en castellano. Salmo 120. Shira malot el Adonai betzaratali karati ve'aneni. Adonai atzila nafshi. Mishpat sheker milashon remia. Ma iten lecha u'ma yosif lach lashon remia. Chitzai gibor shenunim im gahalei retamin. Oyali ki garti meshe shachanti im oalei kedar. Rabat shachnala nafshi im shone shalom. Ani shalom bechi adaber ema le milchama. Es el Salmo 120 que decíamos por el Rebbe todos los días. Ahora, a partir del 11 vamos a decir el 121, que reza de esta manera. Están viendo la pantalla compartida, ¿no? El texto de los Teilim. Teilim 121. Shira lamalot esaina yelearim meaña boes esri meimadonai oseshamayim baaretz aliten lamodrak leja al yanum shomreja ine lo yanum velo ishan shomer Israel Adonai shomreja Adonai tzileja al yad yemineja yomam hashemesh lo yakeka veyareach balayla Adonai yishmarecha mikol ra ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Ahora el 122, que leemos por la Rabanit, a partir de hoy. Shira Ma'alot de David, Samachti ve'omdim li beit Adonai nelech. Omdot ayu ragleinu bisharecha Yerushalayim. Yerushalayim הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים שבטי קיה, עדות לישראל להודות בשם אדוני. כי שמה ישבו כיסוד למשפט, כיסוד לבית דוד. שאלו שלום ירושלים, ישאלו אויבייך. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. למען אחר ברעי אדברנן שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבק שטוב לך. Muy bien, que por el mérito de haber recitado los salmos haya paz y tranquilidad de espíritu para todos los que necesitan y también refuah shlema para todos los que necesitan. Esta clase está dedicada a la refuah shlema de Lili Rivka Batlea, de Zrat Hashem. Estos 2 meses fueron muy difíciles, más de 2 meses. Ella pasó 4 operaciones
del ojo por desprendimiento de retina. Y fueron momentos muy difíciles, aparte de en medio haber tenido, o antes tuvimos los dos corona y otros asuntos. Fueron meses difíciles, por eso un poco los abandonamos en nuestras clases. Pero Bezrat Hashem, Akadosh Baruj Hu siempre pone la salvación y la cura antes de la enfermedad. Y lo mejor que hay es mostrarle que nosotros seguimos adelante. Y también es el consejo que le damos a todos. Seguir adelante a pesar de las dificultades, porque siempre hay dificultades. Y Baruch Hashem, Lili Rivka es tan valiente que se enfrentó con estoicismo todas las operaciones y a pesar de lo difícil, del dolor. Por favor, apaguen el micrófono, que es lo que aprendieron. Bueno, entonces les trata ya que haya refuah shlema para Lili Rivka y para todos aquellos que necesitan refuah shlema. Este es el texto de nuestro estudio de hoy del Tanya. Estamos en el Tanya Igreta Teshuvah, Epístola de Arrepentimiento, capítulo 7. Muy bien. Les voy a contar una historia de un libro en hebreo con historias que contó el Rebbe. El Rebbe durante todos sus años de liderazgo contó muchas historias durante sus charlas y sus enseñanzas frente a los Hasidim. Pero no en todos de las historias que contó trajo una enseñanza que se obtiene de ellas. Y este es un libro especialmente redactado para contarle a los adolescentes, y nosotros somos todos adolescentes y estas historias nos vienen bien a todos. Hay una historia que se llama Neshama Yehudit, el alma judía, y cuenta el Rebbe así. En la ciudad donde yo vivía, en Ucrania, Yekaterinoslav, vivía un judío que él había nacido en una ciudad que se llama Vishnitz, donde es una ciudad donde hay de un Hasidut muy conocido en Polonia. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se escaparon de sus casas. Y entonces él se fue con con miles de refugiados más. Y deambularon de un lado al otro por los caminos hasta que, después de muchas idas y vueltas, llegaron a Rusia y se asentaron
en esa época Ucrania era parte de Rusia, de toda la Unión Soviética, se asentaron en la ciudad de Ekaterinoslav, donde vivía el Rebbe. Entonces él lo conoció y cuenta que era un judío, un hasid, temeroso del cielo, y la mayor parte de sus días él vivía en el Beit HaMidrash, en el lugar de estudio y de plegaria donde él había vivido antes. Y allí estaba concentrado y se sentaba a estudiar todo el tiempo. Cuando llegó a Rusia, en uno de los días, él recibió una orden de incorporarse al ejército. Y el ejército ruso, estar en el ejército ruso era muy difícil. Por supuesto, ni que pensar en comida kasher, tampoco tenía posibilidades de rezar en los horarios que corresponde, tampoco podía cumplir los preceptos, y cada vez su vida era más difícil, cada vez era peor. Estaba muy triste en su corazón, y de sus labios todo el tiempo surgía la plegaria. Entonces llegó al lugar donde se recibían los conscriptos nuevos, y después de unos pocos días que entró al ejército, se sorprendió el Rebbe viendo que había vuelto, siendo que cuando entraban en el ejército tenían que estar 15, 20 años y no dejaban salir. Entonces se acercó a él y le preguntó, ¿cómo hiciste para liberarte tan pronto del ejército ruso? Entonces él le contó esto. Dice, como tú sabes, yo no hablo ruso, contó el judío. Entonces, cuando fui a la oficina de alistamiento, todo lo que me dijeron es que todo lo que te diga tenés que repetir. Por supuesto, tenía que repetir todo lo que hacían, tenía que hacer todo lo que le estaban diciendo, pero en ruso eso se dice que tenía que repetir todo lo que le digan. Entonces, dice, yo no entiendo de picardías, entonces hice lo que me ordenaron. Bediuk, exactamente lo que me dijeron que haga. Me dijeron que repita todo lo que me digan. Entonces yo repetí todo lo que me decían. Entonces cuando el sargento me dijo, Naprava, en ruso quiere decir, ve a la derecha, él no entendió lo que decía. Entonces él, ¿qué dijo? Naprava. Y cuando dijo na leva, ve a la izquierda, repetí y dije, na lava. Y entonces cuando el sargento vio esto, se puso furioso y le dijo con mucho desprecio, mucho enojo, Tidurak. ¿Qué quiere decir Tidurak? Sos un estúpido. Y entonces yo volví a repetir y le dije, Tidurak. Y entonces aquí ya el sargento no sabía qué hacer conmigo y lleno de enojo me golpeó con su rifle y al mismo tiempo dijo,
Pashal Durak, andate de acá, estúpido, desaparece de acá. Entonces, repetí y dije, Pashal Durak, y me escapé. Y me fui. Entonces, esta es una historia que en esta altura parece gracioso. Pero eso fue lo que lo salvó. Entonces dice el Rebbe así. Sobre el alma del judío no hay nadie que sea dueño. No hay nadie en este mundo que tenga su propiedad. Los pueblos del mundo, puede decir, que están dominando sobre nuestro cuerpo, pero no sobre nuestra alma. Los gentiles no tienen ninguna propiedad sobre nuestra alma. El alma del judío es propiedad de Dios. Y tampoco pueden prohibirnos que cumplamos la Torá y las mitzvot. Y esa alma entonces nos lleva con inocencia y con anulación, con humildad, a ese lugar donde podemos cumplir la Torá y las mitzvot. Y cuando el judío se encuentra en un lugar donde hay muy pocos judíos, tiene que saber que no tiene que provocar debilidad en los asuntos espirituales. Y más todavía, tiene que saber que la providencia divina, la providencia superior, lo va a traer a un lugar especial, a un lugar apropiado donde va a poder reforzar el judaísmo, reforzar su judaísmo. Entonces, hoy publicamos un artículo donde el Rav Ginsburg nos explica que todas las guerras y todos los inconvenientes que tienen las almas judías, ya sea de personas que tienen alma judía dentro del cuerpo judío, los descendientes de ellos, o incluso aquellas almas judías que están en cuerpos que no son judíos, o sea que no nacieron de madre judía y todavía no se convirtieron. Cuando esas almas están en ese lugar donde terminaron de cumplir su tarea, pero se asimilaron de tal manera que ya se olvidaron que son judíos y que se olvidaron que vinieron a este mundo para hacer algo en especial. Entonces, Akadosh Baruj Hu trae terremotos, así como una semilla está dentro de la tierra y para que brote hay que moverla para poder sacarla y sembrarla en otro lugar, hay que remover la tierra y sacarla a la superficie a veces con fuerza. Así también todas las dificultades que tienen los judíos, las almas judías, son porque Hashem las está removiendo de ese lugar donde se acostumbraron, donde se asimilaron, donde lo que se llama la zona de confort, a veces con guerras como en este caso, pero todo eso es para que esa alma vaya al lugar donde tiene que ser. Y en esta época que es el fin del exilio, el principio de la redención, el lugar es la tierra de Israel. Así que Besrat Hashem, cuando tengan dificultades no se asusten, simplemente confíen en Hashem con humildad y con sinceridad, con inocencia. El Kadosh Baruj Hu va a revelar cuál es el motivo de todos esos asuntos. Entonces ahora sí, vamos a continuar
vamos a venir al Tanya, que es lo que nos ocupa. Vamos a hacer una pequeña introducción de todo lo que estudiamos en las últimas clases. Ustedes saben que el Tanya tiene 5 partes, fue escrito por el Rebbe de Lubavitch, el primer Rebbe, Rabbi Shalom Zalman de Liadi, y la primera parte, el Rebbe explica todas las lo que es el alma, cuál es el propósito de Dios en la creación, que la persona tiene un alma divina, un alma animal y que hay una lucha permanente entre ellas, y explica todas las preguntas que uno se hace existenciales y cómo hacer para servir a Dios de la mejor manera. Esa es la primera parte. La segunda parte se llama Shara y Hud Be'emunah. El primero se llama Sefer Shel Beinoni, donde explica que hay tzadikim, los justos que cumplen la voluntad de Dios en forma absoluta. Están los reshaim, los que generalmente hacemos más líos que cosas buenas y que tenemos que estar todo el tiempo haciendo teshuvah. Y en el medio están los beinonim, los intermedios, que nunca hacen nada malo, ni siquiera con el pensamiento. Pero a diferencia de los tzadikim, que su alma animal fue sometida y transformada para servir a Dios completamente, y a diferencia de los reshaim, que su alma animal generalmente es la que domina, los beinonim tienen su lucha en su interior, pero siempre triunfan. Entonces por eso se llama Sefer Shel Beinoni, para ver cómo nosotros tenemos que aprender de ellos y tratar de acercarnos de alguna manera. Aquí me dicen que Batia levantó la mano. Ah, bueno. Ok, continuamos. Decíamos que el segundo libro se llama Shar Eihud Be'emunah, el portal de la unificación y la fe. Allí el Rebbe explica, a través de mostrar la grandeza de la creación de Dios, cómo es la grandeza de Dios, cómo unirnos a Dios a través de ver su creación. Y el tercer libro se llama Igreta Teshuvah, donde hay explicaciones de lo que es la verdadera Teshuvah. El Rebbe explica que toda nuestra finalidad en este mundo es vivir siempre en Teshuvah. Incluso si uno trata de ser lo mejor posible, como el instinto animal que puso Dios dentro nuestro es tan fuerte, nos hace caer y justamente esa caída hace que nos elevemos a un lugar más elevado. Entonces empieza el Igreta Teshuvah explicando lo que significa la Teshuvah. La Teshuvah básica es decidir no transgredir más. Cuando uno se arrepiente de lo que hizo y decide no transgredir más, de acuerdo con la letra estricta de la ley, eso significa que hizo Teshuvah y hay que hacer, depende del pecado que hizo, hay distintas formas de expiación, distintas formas en que Hashem nos limpia. Pero el quid de la cuestión es que cuando uno peca, está dicho que Jacob es la cuerda de su herencia. Jacob vino, que es el padre de las 12 tribus y es el padre de todas las almas de Israel, como decía recién, ya sea que estén dentro del cuerpo judío o no dentro del cuerpo judío.
representa a la conexión que tiene la persona a través de su alma con su raíz en lo alto, con el Kadosh Baruj Hu. Entonces, cuando esa conexión se ve perjudicada por las transgresiones, está dicho que esa cuerda tiene 613 hebras y cada una de ellas es una mitzvah. Y cuando transgredimos alguna de esas mitzvot, se va cortando. Y hay pecados que son tan graves que directamente cercenan la cuerda completamente y esa conexión con Dios se ve cercenada. Entonces, explica el Rebbe que en la época del Beit HaMikdash, que la presencia divina, del primer Beit HaMikdash, que la presencia divina estaba revelada, las personas recibían la recompensa y el castigo en forma directa, y la vitalidad era recibida en forma milagrosa y a la vista de la persona directamente de Hashem. Cuando se destruyó el Beit HaMikdash y ya la presencia divina se fue al exilio, entonces esa vitalidad, y está dicho que por nuestros pecados se destruyó el Beit HaMikdash, entonces es como que se cortó la cuerda. Cuando uno hace teshuvá y está conectado con esa cuerda y hace buenas acciones, entonces se eleva la misma persona, se eleva todo lo que lo rodea y todo lo que utilizó para hacer la buena acción. Y es como si también Dios se elevara, porque cuando uno toma la punta de una soga y está conectado con lo alto, cuando uno lo mueve, también se mueve allí arriba. Y lo mismo pasa al revés. Cuando uno cae, esa cuerda tira para abajo. Cada uno de esos preceptos que uno va transgrediendo es como que va haciendo que esa luz, esa vitalidad que Dios nos da que es parte del mismo y pone dentro de nosotros, esa vitalidad se va para abajo. Pero como esa cuerda nos mantiene, no nos permite caer del todo. Pero cuando se corta completamente, entonces esa vitalidad baja, se pierde el contacto de arriba y esa vitalidad que uno tiene se incorpora dentro de las cáscaras impuras. Ahora, ¿cómo puede ser que se incorpore dentro de las cáscaras impuras si se cortó ese canal de vitalidad? Y explica el Rebbe, como estudiamos en las clases anteriores, que esa conexión, a pesar de que se cortó, todavía queda un roshem, queda como un recuerdo, como un perfume de aquella conexión que había. ¿Eso qué significa? Que a pesar de que el pueblo de Israel transgreda, Kadosh Baruj Hu nunca se va a desconectar de él. Y aparentemente que está oculto y estamos en el exilio, y aparentemente estamos completamente desconectados de él, de todas maneras Kadosh Baruj Hu no nos abandona. ¿Por qué? Estudiamos muchas veces en Kabbalah que hay dos tipos de luz. Esa luz que hace que existan los mundos y todo lo que hay aquí abajo tiene dos aspectos, un aspecto exterior y un aspecto interior. El aspecto exterior, que es el nombre Abaya, se llama Ora Sober, eso que es inconsciente, esa luz que permea todo por igual. Eso no puede ser tocado por ninguna impureza y es permanente. Cuando se corta la cuerda, lo que se refiere es que esa luz interior que entra en cada uno de forma individual, tiene que ver con el nombre de Elohim, que es la pluralidad y la vitalidad que Dios le da a cada una de esas creaciones por individual. Entonces, eso sí puede cortarse, porque Abayá es el nombre de la misericordia, y si Dios es compasivo, nunca nos abandona. Pero el nombre de Elohim es el nombre de la limitación y del juicio. Entonces, ahí no hay apelación. Si es culpable, se castiga; si es merecedor, se premia.
Entonces, la luz que rodea es permanente. La luz que está conectada en forma interior es la que se puede cortar. Entonces uno cae. Pero como Dios, esa presencia inmanente de Dios, o inmanente es la interior, la presencia trascendente de Dios, incluso baja hasta los lugares más oscuros, más impuros, donde aparentemente no hay ninguna luz. Incluso si nosotros caemos y con nuestros pecados nos metemos dentro de las impurezas más grandes, entonces Akadosh Baruj Hu todavía sigue estando con nosotros, y por eso cuando está el Beit HaMikdash recibimos la vitalidad directa de Dios cara a cara, y cuando no está, recibimos en forma indirecta a través de los pueblos del mundo y a través de las clipot. Pero Akadosh Baruj Hu siempre nos mantiene. No sé cómo hacer para aquellos que levanten. Bueno, les voy a dar cabida a aquellos que levantaron la mano. Batia, por favor. Y Javier también levantó la mano. No sé qué es lo que quieren decir. Bueno, si no hablan, voy a seguir yo. Entonces, de una manera u otra, Kadosh Baruj Hu sigue conectado con nosotros, pero el pecado está. Y cuando hacemos Teshuvah, entonces volvemos a elevar toda esa vitalidad a lo alto. Entonces, cuando pecamos, hay ocultamiento y separación. Y cuando hacemos Teshuvah, Dios retorna de su exilio. Así está escrito. Y no hay nada que se oponga a la Teshuvah. El Rebbe explica que la Teshuvah es elevar de nuevo la Hei inferior a la Hei superior. Así está escrito en el Zohar. Teshuvah es Tashub Hei. Tashub quiere decir volver. Es regresar la Hei inferior. ¿Qué significa todo esto? Ustedes saben que el nombre de Dios tiene 4 letras, Yud Kei Vav Kei, y cada una representa uno de los mundos. Y en general, nuestra misión aquí es unificar el nombre de Dios, mostrar que todo es uno. Y cuando pecamos, mancillamos el nombre de Dios en el sentido que desconectamos. Por ejemplo, las 4 letras representan los 4 niveles del alma. Desde Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. También representa a la mente, por un lado la Yud es Chokhmah, que es la revelación del intelecto, en el intelecto de Keter, que es el inconsciente, y corresponde al mundo de Atzilut. Y la Hei segunda es lo que se llama la Shekhinah, la presencia divina de Dios. Y es el Partzuf Ima, que es Binah, entendimiento, que se expresa en la Hei inferior. La Hei inferior es la acción, y la Hei superior es Binah, que es el pensamiento. Entre el pensamiento y la acción está la Vav, que son las emociones, que es el mundo de Yetzirah. Las emociones es aquello que interfiere en lo que nosotros pensamos y sabemos que está bien, toda la parte superior que representa el Yud y Hei del nombre de Dios, de la acción, que es la Hei inferior, que es Malhut.
Nuestras emociones nos impiden que aquello que pensamos lo podamos hacer, y que a veces lo que hacemos es en contra de lo que nosotros sabemos que estaba bien, porque el alma animal se inviste sobre todo en nuestro corazón, en nuestras emociones. Por eso dice la Torá que van a ser un santuario y yo moraré dentro de ellos. No dice dentro del santuario, sino dentro de ellos, dentro de cada uno y uno, dentro del corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que en la acción se puede hacer una morada para Dios, se puede hacer un templo, pero está vacío. También se puede estudiar Torá, se puede pensar cosas y hacer que las ideas, tener muchas ideas, pero van a estar solamente en el pensamiento. El asunto es que el pensamiento y la acción vayan juntos y es a través de la fuerza de las emociones del corazón. Sin ese animal que está investido en el corazón, del lado izquierdo, sin esa fuerza no se puede llevar a la práctica las ideas en Malhut. O sea, Dios quiere que hagamos una morada en este mundo, que es la fe inferior, Malhut. Y el deseo está en Keter, es la razón, la voluntad. Y eso se revela en el pensamiento, sobre todo en Binah. Entonces, yo antes le dije que Binah era presencia divina, no. La He inferior es Malhut de Atzilut, esa es la Shekhinah, la presencia divina, que es la parte de la divinidad que se separa, o que mejor dicho, se desciende para darle vida a todos los mundos inferiores. Esa es la presencia divina que se revela aquí abajo, de la luz infinita de Dios. Entonces, cuando se rectifican las emociones, es lo que se llama el Tikkun Amidot, es todo el trabajo de la Torá y todo el tema del Tanya y todo el tema de la Teshuvah. Entonces se vuelve a unir la He inferior con la He superior. La presencia divina vuelve a Ima. Jaim, ¿Quién habla? Jaim, ¿Quién habla? yo Dani, una pregunta. ¿Y si Jara, la parte oscura es o no es? La parte, si Jara. No entiendo lo que decís. La parte de Sitra Jara, la parte Sí, oculta trabajará. es Clipot. La Si parte trabaja oculta es. son toda la parte de las clipot, aquello que está en contra de Dios y que es la oscuridad y la negación de la divinidad, que La parte oscura es. Dios deja que exista Sí. para que tengamos libre albedrío y que decidamos ir para aquí o para allá. El ser Ah, está humano bien. es el único que tiene la capacidad de decidir, de tener libre albedrío. Sí. Porque, ¿qué es el libre albedrío? Que piensa que hay algo bueno y algo malo y tiene que decidir constantemente si ir para el lado del bien o para el lado del mal. Pero eso no existe en los mundos superiores. En Atzilut y en la divinidad, el Sitra Ahara no existe, porque ahí está todo revelado, no hay oscuridad. Se sabe que todo es Dios y que Dios es uno y que no existe bien y mal, sino que solo existe el bien. Pero Dios se ocultó. Y entonces a nuestra vista puede haber lugares donde Dios no existe y entonces hacemos cosas como si no estuviera, etcétera, etcétera. Entonces eso es el Sitra Ahara. No es un ser, no es un demonio, no es un ángel, no es simplemente una condición que se crea cuando Dios se esconde para que nosotros decidamos ir para aquí o para allá. Sitra Ahara en arameo significa el otro lado, o sea, el lado opuesto de la santidad. Y en realidad no existe nada que se oponga a Dios. Simplemente Él lo hace aparecer para que tengamos libre albedrío. Bueno, entonces, para redondear el tema, el Zohar dice que la Teshuvah inferior es la Hei y la Teshuvah superior es la
la He inferior, y la Teshuvah superior es la He superior. Entonces, al unir la He inferior con la He superior, se vuelve a unir el nombre de Dios, y ese es el objetivo de la Teshuvah. Cuando se hizo Teshuvah en forma correcta, entonces esa He inferior que se une con la superior. ¿Qué es eso en la psiquis de la persona? La He inferior es el temor al castigo. Es hacer las cosas por temor al castigo. O incluso también por conveniencia de uno. La Hei superior, que es parte de la divinidad, la Hei superior no tiene contacto con el Sitra Ahara, y allí el deseo, el temor, es solamente de hacer lo que Dios quiere y de no perjudicar aquello que Dios tiene destinado a hacer. O sea, cuando uno ama algo y le da importancia y lo honra, tiene temor de hacer las cosas bien. Como un cirujano que no tiene miedo de que lo castiguen, sino que tiene miedo de perjudicar al paciente. Entonces tiene cuidado y honra y tiene respeto por esas cosas. Entonces, el temor inferior es el miedo al castigo en general, y el temor superior es el temor respetuoso, el temor de dar honor a Dios. Cuando se une uno al otro, entonces eso es la rectificación. Que uno no deja de tener temor al castigo y hacer las cosas por propio interés o por miedo a que por el orgullo, como explicamos al principio de la clase, o por el deseo pasional, y haga las cosas por amor a Dios y por temor a Dios. Esa es la unión de la He inferior con la He superior. Y ese es un trabajo interior de ser sincero con uno mismo, y tenemos que saber que no se puede empezar por arriba, sino que se empieza por abajo. Nosotros fuimos creados de tal manera que tenemos que empezar con el temor al castigo, el temor a las cosas inferiores. Y la maduración es ir comprendiendo que ese no es el verdadero objetivo, pero es imprescindible sentir ese temor. Uno siente temor a las cosas de este mundo al principio, pero después cuando va madurando y va creciendo se da cuenta que el temor verdadero es el temor al infinito, a Dios, y no colaborar con el propósito de la creación. Entonces, en el capítulo anterior, el Alter explicó también que hay ciertos ayunos y hay distintas ofrendas que se realizan para terminar de limpiar aquello que hicimos mal. No es parte de la Teshuvah, sino que es parte de hacer que el rey vuelva a tener, nos mire de nuevo con cariño y limpiar un poco su enojo. Eso en los capítulos anteriores. En el capítulo anterior mismo, vamos a ver qué dice en el chat. Ya explicamos lo que significa el Sitra Ahara. Muy bien. Entonces, en el capítulo anterior habíamos estudiado, en el capítulo 6,
este tema de la teshuvá inferior, el arrepentimiento inferior, teshuvá tatá, que es hacer retornar la Hei inferior del nombre divino de 4 letras a su lugar apropiado, que es devolver la Shekhinah. La Shekhinah también se llama Knesset Israel, es la fuente de las almas judías. Volverla del exilio, aunque fue desterrada a causa de las transgresiones. Porque cuando el hombre peca, la vitalidad divina que fluye de la Shekhinah desciende a las cámaras de la Klipá y sí trabajará. Y de allí ese individuo a su vez deriva su nutrición en el momento de sus pecados de las fuentes de la impureza. Por eso sigue viviendo. En la época del primer Beit HaMikdash, la persona moría muy joven porque enseguida dejaba de recibir sustento, no recibía sustento de las impurezas. Y en el exilio se recibe sustento de los pueblos del mundo, donde está investido de la impureza. Y el arrepentimiento entonces redime la esquina de su exilio y devuelve el flujo a su lugar apropiado. Entonces dice, vamos a leer el último pedacito del capítulo último porque es la continuación. Entonces dice, cuando el pecador se arrepiente adecuadamente, retira entonces de ella la fuerza vital que había traído originalmente dentro de ella, dentro de la Sitra Ahara, con sus actos y pensamientos, pues con el arrepentimiento hace regresar el flujo que emana de la Shekhinah a su lugar apropiado. ¿Ok? Entonces el pensamiento y los actos de la persona cuando actúa mal, del judío, eso genera el Sitra Ahara, crea las cosas, las klipot. Este entonces es el significado de Tashuk Hei, volver la Hei, el retorno de la letra Hei posterior, o sea, la inferior, de su estado de exilio. Como lo declara el versículo, Dios, su Señor, retornará a aquellos de ti que regresen. Por un lado dice que Él va a hacer retornar, se puede interpretar como que Él va a hacer retornar a los que hacen teshuvá, pero por otro lado también significa que Dios mismo va a retornar, va a regresar aquí abajo. Hasta ahora fue solamente con la presencia divina. Cuando venga la redención va a venir Él en su esencia, cuando este mundo esté preparado para recibir esa tremenda revelación. Como han comentado nuestros sabios sobre este versículo, las escrituras no han dicho Dios hará retornar, sino que Él mismo habrá de retornar. De modo que el versículo está diciendo a cada judío, cuando a través del arrepentimiento tú te liberes de tu propio exilio, y hoy cuando empezamos la clase dijimos que la mejor forma de liberarse del exilio y de las malas cualidades es a través de la alegría. Cuando tú te liberes de tu propio exilio espiritual, con eso liberarás también a tu Señor, a la Shekhinah, la fuente de tu alma, de su propio exilio. ¿Ok? Entonces explicamos de muchas maneras este mismo tema. Sin embargo, el sendero verdadero y directo hacia la teshuvá de nivel inferior, el retorno de la letra Hei posterior del que se ha hablado antes, involucra dos elementos generales, que los vamos a nombrar y vamos a profundizar en esto en la clase siguiente. Por un lado, la teshuvá necesita de dos cosas importantes. Por un lado, despertar la suprema compasión de Dios por su alma, que como dijimos, la compasión, Rahamim, es el nombre de Abaya en la sefirá de Tiferet. Y por otro lado, el sometimiento y la anulación del mal. Ambos son necesarios a fin de asegurar que el arrepentimiento de nivel inferior sea verdadero y directo. La semana que viene vamos a ver qué significa que sea verdadero y también qué significa directo. Verdadero quiere decir que sea
permanente y directo, que no sea a través de haber cometido algo malo y entonces por eso volver, sino que sea a través de buenas acciones y de la forma sana. Entonces dice el Rebbe, el primero consiste en despertar suprema compasión de la fuente de la piedad por su divino espíritu y alma. Akadosh Baruj Hu tiene piedad por nuestra alma, que cayó abajo en las clipot, que ha caído de una elevada cumbre, la infinita fuente de vida, a un profundo pozo. En el Zohar está escrito que el alma está vira en una ciudad muy alta, un lugar muy elevado, y cayó en un pozo profundo. En arameo, una ciudad muy elevada, los palacios de Dios, ahí en lo alto se llama Igra Rama, un lugar muy elevado, y cayó en un lugar que se llama Vira Amicta, un pozo, un bor muy amok, muy profundo, que son las cámaras de la impureza y el Sitra Ahara. Y deberá despertar la compasión divina también por la fuente del alma en la fuente de vida. El divino nombre de las cuatro letras, como está escrito, regresará a Dios y él tendrá compasión de él. Esto quiere decir despertar piedad por el poder dador de vida. La compasión no es solamente por el alma misma, sino también por Akadosh Baruj Hu, que toda su pasión y toda su vitalidad fue escondida en las clipot y el Sitra Ahara. Bueno, vamos a dejar aquí. La semana que viene vamos a continuar con esto. Y Baruch Hashem, vamos a volver, si Dios quiere, mañana vamos a dar una clase acerca de la fecha de la semana y del mes que comienza este Shabbat, el mes de Nisan. Vamos a hablar un poco acerca de algunos temas de Pesach y también queremos, si Dios nos permite, hablar algunos temas de reencarnación, porque la reencarnación a veces es considerada como algo truculento, algo misterioso, algo que no es deseable, y sin embargo es un gran regalo que Akadosh Baruj Hu nos dio para terminar de hacer esta tarea de la cual estamos hablando, de hacer una morada en este mundo para Dios, un lugar donde Él se pueda revelar. Esperemos que podamos recuperar la cuenta de YouTube pronto y podamos transmitir también por YouTube, pero de todas maneras, esta clase ahora la vamos a descargar y la vamos a poner en nuestro canal, que gracias a Dios Google ya se dio cuenta que la robaron, entonces la bloqueó para que nadie la pueda tocar y ahora tienen que restaurar para que la podamos ver nosotros. Todo lo que estamos hablando son escritos del Arizal, el Hasidut y las enseñanzas del Tanya están basadas casi todo en las enseñanzas del Arizal. Bueno, muy bien. Me despido por ahora. Que tengan siempre buenas noticias. Bendiciones en la tierra de Israel. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Shalom, gracias. Shalom, shalom a todos. No.